Misterios hay muchos, pero solo pocos son los que nos hacen dudar, o por lo menos, querer saber más sobre el mismo. Y por eso, hoy te muestro los 5 misterios más grandes del mundo, que aún no tienen respuesta. Bien, empecemos. Puesto número 5. El enigma de la señal WOW fue el nombre que se le dio a una emisión de radio, que se sospecha, tiene un origen extraterrestre. Fue recibida el 15 de agosto del año de 1977, a las 23 horas, con 16 minutos, por el radiotelescopio llamado Big Ear. Lo sorprendente fue que la emisión duró 72 segundos, y tuvo una intensidad 30 veces mayor que el ruido circundante, y se dice que se captó desde el oeste de la constelación de Sagitario. Lamentablemente, no fue grabada, pero sí registrada, por el ordenador del observatorio, en una sección de papel continuo. Existen varias hipótesis sobre la señal, que vale la pena mencionar. Las más aceptadas son las siguientes. Se dice que un satélite artificial atravesó al espectro de escaneo del telescopio, y por ello, se captó sus emisiones. Pero lo que no tiene explicación, es que ese tipo de transmisiones no pueden ser captadas por la franja donde fue emitida la señal, y la transmisión sería mucho más breve. Otros consideran que el radiotelescopio pudo haber fallado durante un corto tiempo, pero esta teoría fue refutada, ya que no se volvió a repetir suceso semejante, ni el aparato presentó problema alguno. Para muchos, un misterio muy interesante. Puesto número 4. La Biblia es un libro lleno de historias, pero en el libro de Génesis, capítulos 6 al 9, nos narra la interesante historia de la inundación universal, y del arca que fue construida para salvar a la raza humana. El arca de Noé. Pero la gran pregunta, ¿tenemos pruebas de que realmente el arca existió? Se dice que cuando Dios vio la maldad del ser humano, la violencia, y en definitiva, sus pecados, decidió borrarlo de la faz de la tierra para siempre, acabar con todo, con un diluvio, que acabaría con toda la superficie del planeta. Pero él, reconoció a un hombre bueno, justo, y fue a quien eligió, para salvar a la raza humana. De allí, viene la historia, de que se construyó un arca lo suficientemente grande, para salvar a gran cantidad de parejas de animales puros, e impuros, y obtener suficiente alimento para todos. En la historia, las indicaciones que le dio el Creador, fueron precisas. Un barco con forma de casa, y un tejado a 2 aguas. Multitud de estancias. 300 codos de eslora, 50 codos de manga, y 30 codos de puntal. Las medidas, aunque de todo punto insuficientes para la diversidad animal del planeta, sí son adecuadas para la navegabilidad, y los rigores de las aguas bravas. Según las escrituras, llovió durante 40 días y 40 noches. Después, las aguas fueron descendiendo en su nivel, y el arca fue a asentarse sobre el monte Ararat. En 1959, un piloto aéreo turco tomó unas fotografías del monte, en las que parecía vislumbrarse los restos de un barco, algo que corroboraron expertos, como el experto estadounidense en fotogrametría, Brandenburger, posteriormente. Sus dimensiones coincidían, además, con las medidas del arca descritas en la Biblia. Esto llevó a creer a los expertos que se trataba del arca de Noé, ya que se localizaba exactamente en donde lo dice la Biblia. Estas son las imágenes que se tomaron, lo dejo a tu criterio. Sin duda, un misterio muy difícil de creer. Puesto número 3. El Triángulo de las Bermudas es un área muy popular por los misterios que salen de allí, pero hay uno que fue el que más se destacó. El misterio de la desaparición del vuelo 19, es un enigma muy difícil de creer, ya que se dice que exactamente, el día 5 de diciembre del año de 1945, las fuerzas aéreas de los Estados Unidos desaparecieron, sin dejar rastro alguno, durante unos vuelos de práctica, a solo minutos de haber partido de su base. Su localización, el Triángulo de las Bermudas.
Las últimas comunicaciones de los pilotos a la base se fueron encortando hasta desaparecer por completo. Minutos después, un hidroavión fue mandado para iniciar la búsqueda de la flotilla perdida, pero a solo 27 minutos de haber partido de la base, se reportó como desaparecido. Casi 2 horas después, el piloto del avión insignia se comunicó, desconcertado a la base. Pues habían perdido el rumbo. Esto fue lo que dijo. No estamos seguros de nuestra posición. No podemos avistar tierra, repetía el hombre a cargo de la escuadrilla de aviones. Todo parece raro, hasta el océano está distinto, parece que estuviéramos sobre aguas blancas. Las comunicaciones entre pilotos y torres de control desaparecieron. Se dice que por el momento, el triángulo solo está tomando un respiro, ya que tiene grandes misterios que allí se originan, y la mayoría son muy, pero muy perturbadores. Puesto número 2. Durante siglos, el misterio de que hubo una civilización muy avanzada para su época fue motivo de interés y estudios. La Atlántida es un enigma bastante interesante. Platón fue uno de los expertos que dio un gran paso para dar a conocer este reino perdido en el océano, y describió las coordenadas en las que probablemente se encontraba en lo más profundo del océano. Este misterio se lleva a este puesto, ya que, en el año de 2009, se reveló una imagen muy polémica de Google Earth, en la cual se podía ver una especie de ruinas en el océano, pero lo más interesante fue que se encontraban en las mismas coordenadas que describió Platón. Esta imagen fue desmentida por la empresa, y afirmó que solo se trataba de una falla en la imagen, y en 2010, fue corregida. Pero, el hecho de imaginar que un día se encontraran estas ruinas y se mostraran a la luz, para mí, podría ser uno de los descubrimientos más importantes del ser humano. Si quieres conocer más sobre este tema, en la descripción puedes encontrar el link de un vídeo que hice sobre el tema. Puesto número 1. De tantos misterios, este es el más popular, polémico, y sobre todo, el más realista de todos, y por esas 3 características, sin duda, se gana el primer puesto. La enigmática construcción de las pirámides de Egipto. Te detienes frente a ellas, y quedas absorto. Tu mente perdida en el tiempo. En épocas de conquistas. En épocas de grandes imperios. Y sobre todo, en épocas de una civilización que ha cautivado a la humanidad por su grandeza, por sus monumentos, por sus misterios. Pero, ¿cómo se construyeron? En una época, sin medios actuales, ¿cómo fue posible construir tal perfección? La Gran Pirámide de Keops tiene 2.300.000 bloques de piedra caliza, de entre 2 y 15 toneladas cada uno. 230 metros en cada una de sus caras, y 146 metros de altura. Por otro lado, su relación matemática, perfecta, el doble de la longitud de sus lagos por su altura, el famoso número pi. Muchos misterios, muchos secretos, y sobre todo, mucho respeto. Misterios y respetos que, sin duda, se vieron aderezados por muchos desastres ocurridos en relación a momias y tumbas egipcias. Recordemos, por ejemplo, lo sucedido en el Valle de los Reyes, cuando Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón, un 17 de febrero de 1923. De la expedición que lo acompañaba, en los 6 años posteriores, 35 personas murieron en condiciones misteriosas. Incluso, el perro de Lord Carnarvon murió de un infarto fulminante. Una inscripción grabada sobre la tumba desató el miedo. Y dice lo siguiente: la muerte golpeará a quien perturbe el sueño del faraón. ¿O qué decir del hundimiento del Titanic? Sí, pocos saben que en el Titanic, un inglés llevaba en las bodegas la momia de una pitonisa de la época de Amenofis IV. Esa momia llevaba un brazalete cuya inscripción rezaba: despierta de tu postración, y el rayo de tus ojos aniquilará a todos aquellos que quieran adueñarse de ti. Sin duda, es un misterio muy perturbador, y eso es solo el principio. Puedes investigar sobre el mismo, hay mucha información sobre el tema, tal vez puedes encontrar algunos datos muy interesantes.
Si el vídeo fue de tu agrado, por favor, dale un me gusta y